El mundo del cómic nunca dejó de estar de moda. Se trata de un verdadero arte. A lo largo de la historia hemos podido disfrutar de dibujos que cuentan verdaderas historias, a manos de grandes genios capaces de transmitir a través de sus diseños, a través de sus trazas, creando personajes, retratando ciudades, paisajes. Se trata de un mundo apasionante. El cómic nos traslada a otra dimensión. El cómic nos sumerge a través de sus dibujos en todo un mundo de posibilidades. En muchos foros se discute acerca de si algo se trata de un cómic o de una novela gráfica. Al fin y al cabo, ambas cuentan una historia mediante viñetas, dibujos, bocadillos y todo lo que conocemos tradicionalmente como el cómic. Sin embargo, existen algunas pequeñas diferencias entre el cómic y la novela gráfica. Los cómics son historias que se narran en pequeñas entregas. La mayoría son relativamente cortos y se pueden leer en poco tiempo. Además, te tienen pendientes del siguiente número y son auténticas piezas de coleccionista. Suelen contar la historia de los protagonistas durante un largo periodo de tiempo. Generalmente hay muchas aventuras e historias que se desarrollan a lo largo de meses y a veces incluso años. Las novelas gráficas, sin embargo, son obras más largas que cuentan una sola historia desde el principio hasta el final. Aunque en ocasiones los cómics que han sido un éxito se han recopilado y se han vendido en un formato de novela gráfica. La historia de una novela gráfica suele tener muchos más detalles y matices. Las historias suelen ser más profundas, además, o costumbristas. Esta noche os acercamos a este maravilloso mundo enigmático para que disfrutéis de la mano de un experto, de un invitado muy especial. Y bueno, continuamos el viaje y nos adentramos en el mundo de lo que es el cómic. Hoy, como no, vamos a presentar y abrir la puerta de la pirámide. Es una persona nacida en 1978 en Palermo, Italia. Vive y trabaja en Barcelona. Ha publicado para numerosas editoriales italianas y extranjeras. Para Sergio Bonetelli, editore. Dibuja en las series Dylan Dog y Dampier. En 2007 publica Brancasio, Historias de la mafia cotidiana, escrita por Giovanni Di Gregorio. Ganó el premio Michelucci y el premio Boscarato. Su novela gráfica por esto, le llamó Giovanni, publicada por Rizzoli, ya está en su quinta edición. Con Luca Enot creó la banda Es en 2013. Un libro que ha sido traducido a 4 idiomas, su último trabajo, Rosario, Amor y Muerte, basado en textos de Carlos Ampallo, publicado en Francia y en Italia. Es profesor de la Escuela de Cómic de Joso en Barcelona, donde también se le invita dentro de un famoso cómic, hace poco lanzado, el famoso libro La ciudad de los prodigios, maravilloso, hecho cómic. Se le abre la puerta de la pirámide a Claudio Estasi. ¿Qué tal? Buenas tardes, noche. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal todo? Bien, lo has dicho todo bien, ¿ah? O sea, los nombres en italianos, o sea, ha estado todo perfecto. Gracias, gracias mil, gracias. Como una persona como tú, vino a la mente nacer y decir, yo quiero trabajar haciendo cómics, no escribiendo un libro, ni pintando un cuadro, no, quiero ser dibujante de cómics y sobre todo a grandes ediciones. Bueno, de pequeño me gustaba el cómic, o sea, no pensé que podría convertirse en un oficio. En mi casa siempre han habido cómics, mi padre siempre ha sido un gran lector, entonces el cómic realmente no faltaba. Por la noche leía cómic, por la tarde cuando volvía al cole leía cómic, pero era una lectura, ni más ni menos. Un día me di cuenta que era un oficio, o sea, que los cómics que yo leía los producían personas que habían estudiado para ser dibujantes y empecé a entender un poquito más cómo era la maquinaria del mundo editorial. Nació todo de allí, porque realmente luego dije, hostia, si hay estas personas que hacen estos cómics, yo también podría hacerlo y ¿sabes qué? Tengo que aprender a dibujar bien. Entonces fue a la escuela de cómic, fue a la escuela de arte, luego a Bellas Artes,
y estudié todo lo que podía para aprender, bueno, para tener todas las herramientas necesarias para poder dibujar cómic. Y Perfeccionarte para un estilo, para una forma. más que un estilo, porque el estilo es una cosa que viene después, digamos, meter la base práctica de lo que era la anatomía, la perspectiva, el color, la forma, la composición, cosas que al día de hoy, por ejemplo, enseña la escuela de cómic Coso Ujú. que hay aquí en Barcelona. Entonces de allí nació un poco de pasión se convirtió en un oficio. ¿Cuál fue tu primer cómic que dibujaste? El primer cómic que hice, uy, es que no me acuerdo. Ya no te acuerdas. Uno de los primeros cómics que se publicaron fue por una revista italiana, muy poco conocida, era una revista de la ciudad. O sea, me pidieron unas tiras, hice algunas páginas, le gustaron y me lo compraron. O sea que de Ujú. ahí nació todo, o sea, realmente. Eran unas tiras sobre temática de política, si no recuerdo mal, era como algo como de viñetas, chistes Sí, como puede ser como la revista El Jueves sí, o algo así, como sí, algo por el estilo, más sobre ajá, todo por la temática que por el dibujo, pero sí, por sí, sí, aquel sí. estilo. Y bueno, la gente quiere ver chicha, quiere ver un poco de espectáculo, de ilusión y sobre todo el cómic guarda un misterio y sobre todo el misterio de que llevas, bueno, no sé si sigue aún la serie esa tan maravillosa, Dylan Dog y Dumpy. Dylan Dog ha sido un caso editorial, o sea, realmente se ha convertido en una estrella, este cómic se Ujú. conoce en todo el mundo, está publicado en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. La serie que ha sido creada por un guionista que se llama Tiziano Sclavi, está publicada en Italia por la Sergio Bonelli Editore, que es, como te decía antes, una de las editoriales más grandes que hay En toda en Europa. Italia, bueno, en Europa diría casi, y creó este personaje que se convirtió en un icono, un investigador de la pesadilla y lucha contra muertos vivientes, zombies, vampiros, todo lo que, digamos, nos gusta a nosotros para entendernos, ¿no? Sí, sí. Eh, Algunos años después, un poco con la fama de Dylan Dog y el gran interés por el cómic de terror, se creó otra serie que se llama Dampir, que es la otra serie donde yo trabajo. Yo empecé dibujando Dylan Dog con esta editorial, con la Sergio Bonelli, y pasé a dibujar Dampir. Llevo ya 4 historias con ellos y el Ujú. año pasado me pillé una pausa porque quería trabajar en otro proyecto que era lo de la ciudad de los prodigios. De los prodigios. Bueno, ¿y qué tiene Dampir? ¿Qué es lo que más te fascinó, te llamó la atención para introducirte en ese Bueno, cómic, en esta serie Dampir es una serie de increíble, cómic? es una serie espectacular. Ahora está en producción, es que realmente en agosto saldrá la película Ajá. de Dampir. Es Ujú. una serie muy interesante porque habla de el Dampir, que es esta figura mitológica de terror que nace en la unión, ¿no? De un maestro de la noche, un vampiro y una mujer. La unión de Ujú. ellos dos, digamos, lo que sale es un Dampir, es un ser muy peligroso, muy potente, porque a través de su sangre él puede matar los vampiros. Entonces Ajá. es medio vampiro y puede matar a sus familiares, casi diría, ¿no? Descendientes o familiares, lo que... Sí, sí. Es mitad humano, mitad vampiro, mitad noche, mitad Sí, día, o... ¿no? sí, él incluso podría matar a su padre si quisiera, porque Ajá. realmente tiene el poder con la sangre de, yo qué sé, por ejemplo, con un cuchillo, con una bala manchada Pues, de su sangre, él podía disparar, golpearle y matar a su padre. Es una historia muy fascinante y lo que más me encanta de Dampir es que siempre tiene un aspecto muy real y ujú. relacionado a los países. Entonces es un tío que viaja, va a la Ah, búsqueda de muchos, de aventuras sí, de muchos vampiros, pero no solo vampiros, incluso fantasmas y seres, digamos, no paranormales, naturales, paranormales. Hombres Eh, lobo, todo eso, ¿no? sí, también. licántropos. Y va en varios países. O sea, entonces puede que se vaya a España. Por ejemplo, yo he dibujado 3 historias ambientadas, una en Barcelona, una en los Países Vascos y una en la Anda. zona
de la Costa de la Morte, o sea, la zona gallega. Qué guapo. Y esto es que realmente es para mí es como el corto maltés del terror, para Ajá. entendernos. Bueno, Mapi, si quieres preguntar algo sobre el cómic. Una inquietud acerca de tu profesión y es ¿cómo es la jornada laboral de un dibujante de cómics? Es exactamente la que hemos vivido todos durante 3 meses. O sea, estar encerrado en casa sin Ujú. poder salir, o sea, nosotros vivimos una cuarentena constante. Yo me despierto en la mañana, en este caso, por ejemplo, sí, digamos, no podía ir al estudio porque tenía que estar en casa. Entonces me he traído en casa, me he traído mi ordenador, mi Cintiq para trabajar. Pero en general lo que suelo hacer es desayunar, me voy al estudio y de allí no salgo hasta la noche. Ujú. Eh, Esto es la manera de trabajar de un dibujante. Es muy metódica, no tenemos fiestas, no tenemos Ujú. navidades, no tenemos noches, a veces tenemos que trabajar por la noche, porque hay una fecha de entrega y se tiene que respetar aquella fecha de entrega. Así que tenéis como mucha presión, vais a contrarreloj, ¿no? Un poquito. Bueno, sí, sí, pero ya estamos acostumbrados, o sea, la mayoría la mayoría estamos bastante acostumbrados. Ujú. Pero al fin y al cabo es gratificante, ¿no? De alguna manera, cuando ves tu creación y tiene Es lo que éxito, me gusta gusta hacer. a los lectores. Es lo que me gusta hacer. Al final, yo lo defino como un trabajo cualquiera, o sea, en el sentido que una persona al final sale, va a trabajar fuera, trabaja en una panadería, puede trabajar en una empresa yo qué sé, de una fábrica o no sé qué. Luego vuelve a casa y vive su vida normal. Lo único que él tiene igual son días de vacaciones pagadas y nosotros Ujú. no, porque al ser autónomos tenemos que aprovechar incluso a veces de los días de vacaciones Ujú. para trabajar. Y siempre O- tenéis un guión, siempre trabajáis sobre un guión o vosotros también creáis historias. bueno, crear historia es también crear un guión. Entonces Ujú. sí, la primera parte siempre es crear algo escrito. Si yo tengo que escribir Panorámica de Barcelona, o sea, si yo tengo que dibujar Panorámica de Barcelona, es la puesta de sol, hay gaviotas en el cielo. eh, Quiero que haya una atmósfera muy cupa, muy sombría eh, y muy de atmósfera, ¿no? Una cosa es que lo escriba, otra cosa es que lo dibujo y luego igual no me gusta. Y entonces mucho mejor antes escribir. Entonces los pasos para llegar a dibujar son antes el guión, luego una cosa que se llama storyboard, que es un boceto Ujú. del dibujo que quieres realizar, y luego el definitivo, que es la página terminada a tinta y con Sí, color o con acuarela, depende luego de la técnica que se quiere escoger. quería preguntar, ¿Tenéis que presentar primero el storyboard? ¿Lo tienen que aprobar? ¿O simplemente decís, esto es lo que hay y esto es lo que voy más o menos a Depende, trazar? depende con la editorial con quien trabajas. Hay Ujú. editoriales que te exigen un storyboard previo antes de pasarlo a tinta y hay editoriales que te dejan libre de dibujarlo como tú quieras. O sea, por ejemplo, con Planeta he tenido la libertad total de realizar el cómic como yo quería y el nuevo que estoy haciendo, que sigo haciéndolo con Planeta, lo mismo. Cuando trabajo por el mercado francés me pasa exactamente lo mismo. Sí, a veces pasa que algún guionista quiere ver antes el storyboard, pero digamos es un storyboard así rápido y luego te dejan bastante libre. Por ejemplo, cuando trabajé en Dylan Dog, hice las páginas sin problemas, envié las páginas y ya está. Y cuando trabajaba para Dampir, no. Con Dampir mi editor es muy exigente y quiere controlar paso a paso todas las partes de trabajo y entonces sí que me pedía los estudios de personajes, el storyboard y me tenía que dar el visto bueno para antes de que yo pudiera dibujar a tinta las páginas. Vale, Ujú. Bonnie, te hago una doble pregunta, Claudio. Em, Sí,
¿Has explorado en alguna ocasión el trabajar en cine o, por ejemplo, también en pintura? No sé si eso lo has explorado de alguna manera. Sí, yo soy una persona muy, muy curiosa, o sea que nunca paro de investigar y de descubrir artes nuevas. He trabajado en el mundo del cine, he hecho escenografías para películas, eh, o sea, fondos, estatuas para cine. Sí. Luego pasé a la animación, trabajando para una empresa que me contrató para hacer storyboard, fondos, color y todo esto. Y ahora estoy trabajando en un corto de animación como art director para un cortometraje que estamos realizando por una empresa de Cataluña. Y luego pintura realmente no, en el sentido que no es una cosa que me llama mucho la pintura como un cuadro allí bonito. Me gusta verlos, por supuesto, pero no me siento, no sé, no lo siento, no la siento como un arte. ¿Y Identificado con, como Sí, y no me siento cómodo, con qué, digamos, pintando. con qué tipo de materiales trabajas tú en casa? ¿Qué tipo de materiales? Desde hace un par de años estoy trabajando en digital. Ujú. Eh, Me he pasado al digital porque por varias razones. Bueno, son muchas razones. Tengo la posibilidad de desplazarme en varios sitios directamente con el digital, entonces no tengo la necesidad de llevarme mucho material y esto ya es una cosa fácil de gestionar. Ten en cuenta que igual a veces me pasa que tengo que viajar bueno, tenía que viajar con el coronavirus, estamos todos en casa, pero tenía que viajar y igual necesitaba seguir trabajando y entonces el digital, esto me ayuda, ¿no? Em, pero en pasado he trabajado siempre de manera manual, con acuarelas, con gouache, con tinta, con plumilla, con pincel, y luego me gusta experimentar, entonces igual utilizo una cuchilla para afeitarse, utilizo una barrita de madera, o una esponja, un plástico, o un papel. Siempre hay que experimentar para ver qué tipo de efecto puedes crear con materiales diferentes. Eh, sí, ¿Esa diferencia con lo digital le ves más ventajas que desventajas? ¿Eres de los que creen que lo digital quita un poco al arte o no? no, yo no soy por esta guerra, o sea, yo soy pacifista, soy muy pacífico. Entonces, cuando veo en internet, sobre todo en Facebook, que empiezan estas guerras como se dice cómic y no novela gráfica, yo ya me voy, porque no me interesa, son temáticas que me aburren. Claro. O cuando dicen mejor el digital que el manual, o mejor el manual que el digital. No sé, que cada uno piense lo que quiera, no hay ningún problema. A mí me gustan las dos, o sea, simplemente utilizo las dos. ¿Hay diferencias? Sí, por supuesto, pero diferencias hay en cualquier cosa. O sea, diferencias hay también si eres un escultor y haces una escultura de mármol o haces una escultura de barro. Entonces, al final es escultura en las dos maneras. Exacto. Ujú. Entonces, para mí sí que hay diferencias, pero aquí estaríamos horas para decirte todas las diferencias que hay. Te digo dos en concreto para ir rápido. Sí. Con el manual te ensucian las manos, entonces la belleza de poderte ensuciar las manos con el manual Ujú. y que al final tienes un original, ¿no? O sea, allí impreso en un papel, pero la otra cosa es que con el digital tienes la posibilidad de rectificar, por ejemplo, cosas que con el manual te costaría más rectificar. O tienes la posibilidad de hacer correcciones de manera mucho más rápida de la que no te permitiría hacer en el manual. Y podría incluso decirte que es todo lo contrario, porque depende también de qué técnica se utiliza, del estilo que uno tiene y bla, 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 bla. ¿Cómo fue el salto al digital? ¿Te costó empezar? Me costó mucho, me costó mucho porque soy muy cabezota. O sea, me cuesta entender cosas
cómo funciona determinado, o sea, te hago un ejemplo. Em, Hay un aparato de pinceles que te permite, en una parte que es dinámica de forma, te permite hacer la punta al pincel, ¿vale? Ujú. Tengo un colega que me lo ha explicado algo como 20 veces. Siempre me olvido el proceso para hacerlo, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, me ha costado por este punto de vista, porque claro, si tengo que hacer con un pincel real, tengo que hacer una punta, mojo el pincel en el tintero, ¿no? Le saco la punta en un papelito y voy de punta, ¿no? Es de alguna manera más rápido, como decía antes, ¿no? Que antes decía que el digital era más rápido, pero en esta manera ahora es el manual más rápido. Entonces, todo lo que podemos decir de una cosa o de la otra al final depende de la persona, pueden cambiar. Ujú. Me ha costado desde este punto de vista, pero cuando le pilla el truquillo ya he dicho, guay, adelante. Y bueno, mucho más ¿Qué, fácil de enviar y de tener ahí, ¿no? A mano para presentar el trabajo, ¿no? Es más fácil. Eh, Bueno, para presentarlo dices, bueno, Mm. esto del tema de la presentación, incluso antes, cuando trabajaba en manual, ya me lo pasaba en digital con el escáner, me lo pasaba en digital y lo presentaba en un iPad. Así que ya el Ujú. proceso yo recuerdo en un viejo festival de Angoulême, que es un pueblecito de Francia donde vamos todos los dibujantes en búsqueda de trabajo, que es Ujú. un festival muy grande. Recuerdo Sí. haberme traído una carpeta gigante, máquina fotográfica, una cámara, o sea, y era una pesadilla porque a la vuelta fue una pesadilla con todo esto, bueno, a la ida y la vuelta. Entonces, ya que ahora te puedes llevar solo un iPad con dentro en digital todo el trabajo, es una maravilla. también llegaste a realizar el cómic en Barcelona, ¿no? Que me estuviste comentando que hiciste un cómic que tiene algo de historia o algo así, ¿no? Eh, ¿Me hablas de la ciudad de los prodigios? Sí, bueno, esa es una. Luego tenías otro cómic, ¿no? Ambientada en Barcelona. Mm. Ambientada en Barcelona, tengo algunas historias cortas que Historias salieron. cortas. Mm. Sí, que salieron en dos antológicas que Ujú. publicó Norma Editorial, que están ambientadas en Barcelona. Y uno en Vale. concreto se llama Barcelona TM, ¿vale? Y es que allí cuento una historia, bueno, mi experiencia de cuando me mudé aquí en Barcelona Ajá. y que iba en búsqueda de un piso para alquilar. Y lo que encontraba eran chabolas. Y me las querían vender por el Palacio de la Reina y me Mm. querían cobrar un pastizal. Y yo allí mirando un sofá que no sé quién se había muerto allí encima, y en el suelo no te digo que había, y allí yo como, vale, y cuento un poco esta historia. Un poco Inspirador Sí. para una de terror, para sí, una sí. tipo de Es terror. que fue de terror realmente, o sea, algunos casos eran terribles. Terrible, Habían ¿no? fantasmas seguros, por lo Sí. menos fantasmas habían seguros. A pasar el cómic tan maravilloso que fue donde te casté. Y banda, mira, edición Planeta, donde yo trabajo. Y claro, ver la ciudad de los prodigios, que tú a través del escritor te atrevieses a, a poder realizar y hacerlo un cómic, ¿por qué te dio por hacer eso? ¿Fue un encargo o realmente, aparte de encargo, tú decides también a la hora de poder realizar un trabajo? Bueno, como decíamos antes, yo he trabajado para varias editoriales italianas, españolas, francesas y alemanas. Entonces, la editorial Planeta me conocía y querían trabajar conmigo. Entonces buscábamos un proyecto que de alguna manera nos ponía de acuerdo en realizar algo, digamos, para la editorial. Eh, Últimamente Planeta está realizando varias adaptaciones de libros a cómic. Y a mí esto ¿Mm? siempre me ha gustado
incluso ya había realizado uno, que es Por eso me llamo Giovanni, que es un libro italiano que ha tenido mucho éxito y mi cómic ya está en la quinta edición. Entonces es una cosa que me gustaba bastante. Con el editor de Planeta, con David Hernando, coincidimos en una comida y luego nos vimos a la editorial y yo le había propuesto otro título de otro libro. Pero el autor en concreto que yo le había propuesto no está interesado en ninguna adaptación ni de cómic, ni de películas. Y bueno, fue el mismo editor, fue el mismo David Hernando que me dijo, mira, ¿conoces Eduardo Mendoza? Yo le dije, sí, no he leído nada de él, pero sí que Barrial, lo conozco Eduardo Mendoza Barrial. porque lo tenía, ¿sabes? El clásico libro que tienes en la mesilla de noche, ¿no? Que lo tienes pendiente, ¿no? Y llegó el momento, había llegado el momento porque me lo propone el editor y entonces empecé a leerlo a la semana, le llamo y le digo, sí, hablamos porque me interesa. Me gustó tanto el libro que ya lo tenía en la cabeza. O sea, en el momento que terminé de leerlo, ya tenía paso por paso como tenía que dibujarlo. Uf, muy bueno. Y, y realmente tenía la atmósfera, tenía los personajes, lo tenía todo. Claro, ahora se tenía que hablar con Eduardo Mendoza, porque claro, era Claro. él que tenía que decir que sí. Entonces realicé un par de páginas de muestra que el editorial la pasó al autor y recuerdo que me llamó el editor diciendo, mira, acabo de hablar con Eduardo Mendoza y las páginas le encantaron. Tus páginas le han gustado mucho y creo bueno, y seguimos adelante. Y ya empezó todo. Y luego tuve un par de mails con él para el personaje principal, para Onofre, porque él tenía muy claro en la cabeza cómo tenía que ser. Cuando escribió de Onofre, él sabía cómo tenía bueno, cuál era su figura. Entonces me dio unos cuantos detalles que me ayudaron para dibujarlo correctamente. Ajá. Y de allí en adelante fue libre de dibujarlo como yo quería. Los personajes que tú creas o haces, ¿también te vinculas a través de las personas que ves en la calle o a través de algún personaje famoso o algo? O cómo lo haces realmente? Bueno, pues a mí me gusta pillar personas de la calle. O sea que, yo qué sé, si veo alguna cara peculiar, entonces siempre llevo una libreta conmigo, por ejemplo, aquí Ujú. Sí, enséñala si quieres, como se puede tengo una ver. libretita Ujú. y aquí tengo A varios los dibujos. apuntes a sucio. Sí, sí, son bocetos rápidos que hago. Igual veo un edificio que me gusta y con 4 pinceladas intento Ya lo sacar un tienes poco hecho. Ujú. la figura o Ajá. a ver si tengo. Esos son viejos, ¿eh? Buah, qué viejos. Pero algo así va para que nos entendamos un poco, ¿no? Sí, sí, qué Claro, sí. guapo, qué máquina. Y entonces, nada, de allí pillo inspiraciones. Ujú. Estos, por ejemplo, son rostros de personas que encontraba y le Ajá. hacía como caricaturas. Sí, Ujú. sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, para el Onofre y la atmósfera del cómic, el mismo Mendoza Ujú. me pidió que mirara Peaky Blinders, que es una serie de Netflix muy famosa, ambientada en Ujú. Irlanda, en Escocia, en Inglaterra, y la atmósfera era muy parecida a la Ciudad de los Prodigios, y él mismo me dijo, tienes que mirarte esta serie. Entonces, todo Ajá. lo que era boinas, ropa, me inspiré de allí y luego también mucha documentación que fue buscando por internet o libros, vídeos de la Barcelona del entonces Ujú. para poder ser el más detallista posible en una época bastante Ujú. olvidada. Casi. Y bueno, realmente tienes los personajes, tienes un poco Sí. el enfoque. Bueno, estamos viendo ahí el libro. Sí. Enseñar una cosa divertida que cuando entré en la cámara estaba, Ujú. ¿cómo se llama? La chica que estaba haciendo las cartas. Nuria, sí, está por Nuria. ahí, no sé. Nuria. Es que no digo nada. A ver.
¿Qué dices, Ah, Noel? sí, Es mira, justo. Nuria, que sale ahí Nuria con las caras. Pero ahí se ve ya un poco ya más mayorcita. No digo nada. No, pero lo guay es que en Ay, este cómic Nuria. hay una pitonesa que lee las cartas y al personaje principal, a Onofre, le lee las cartas y acierta. Le dice sus amores futuros, de las tres chicas que que se va a enamorar, del enemigo que encontrará en su camino. Nunca Eso Me me hizo vale. gracia vino. porque el encuadre era exactamente el mismo. Sí, 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 sí. Sí, sí, Era la sí, sí. opción. ¿Eh? Pero sí, O el sea, cuadre totalmente, Nuria, sí. Nuria, te devolvió el guiño. Te devolvió el guiño. O sea, que tienes que adquirir ese cómic porque ya va referencia a Nuria. Y Ujú. luego, por ejemplo, ves ahí partes Ajá. donde Onofre se ve que va creciendo, o sea, empieza a ser un chaval, empieza la Oh, historia qué con él, caballo, ¿eh? Qué bonito. Me encantan los caballos. y él empieza a hacerse mayor y empieza a convertirse en uno de los personajes más importantes, más ricos y más Ujú. peligroso de la Barcelona de la época. Entonces es un cómic de género negro, por supuesto. Es un cómic que abarca una época bastante importante de final del Ujú. 800 y principios de 900 en Barcelona, justo en el momento de que hubieron las dos exposiciones universales en la ciudad, o sea, del Ajá. 1888 y en el 27. Ujú. Y claro, allí ha habido un cambio brutal de la ciudad, porque hemos tenido revoluciones industriales, la electricidad, las fábricas, incluso socialmente con los grupos anarquistas, con las reivindicaciones de los obreros. Realmente, y luego, claro, a nivel político, no te cuento, o sea que todo ha sido una Ya. revolución en aquella época. Y Ujú. aquí como si este chaval de pueblo que se viene a Barcelona y quiere convertirse en alguien potente, se encuentra en la situación que de la historia que conocemos. Entonces allí Sí, está todo el camino. Oh. Es un cómic, bueno, es un libro espectacular. Yo he tenido la suerte y el honor de poder trabajar en un título muy, muy potente. que bueno, Ujú. ya para finalizar, una última pregunta, Claudio. Sí, Mapi. Sí, ¿Te has encontrado alguna vez en un momento duro de sequía creativa? ¿Te has encontrado alguna vez en un momento duro, ¿no? De sequía creativa. de sequía creativa. Te tengo que decir la verdad, sí, hubo un momento en Ujú, que tenía muchas dificultades en dibujar. O sea que es que son cosas que pasan. ujú. Pero, como le digo a todos mis alumnos, no te lo puedes permitir, porque tienes que pagar las facturas, porque tienes que pagar alquiler, porque tienes gastos, y entonces lo único que puedes hacer es pillarte una vacación, unas vacaciones de un fin de semana, aprovecharla al máximo, emborracharte, Sí, comerte una buena pizza y luego desconexión volver total. al tajo. Y luego volver al tajo, con más energía. Pero la sequía se tiene que rellenar. Y bueno, ya un poco ya para ir finalizando, la pregunta es, ¿qué es lo que más trabajo te ha resultado hacer el libro La ciudad de los prodigios, un gran cómic que realmente va a dar mucho de qué hablar? Y sobre todo viniendo a un gran escritor, Eduardo Mendoza, que le mandamos desde aquí un saludo muy grande desde la Puerta de la Pirámide. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado y lo que más exigencia realmente ha ordenado él o Eduardo Mendoza o exigencia en algunas cosas? La cosa más difícil, por supuesto, ha sido adaptar el libro. Es un libro de más de 500 páginas, casi 600 páginas, y Ujú. adaptarlo en cómic es que es bastante durillo, difícil, Duro. porque, claro, hay muchas partes, mucha narrativa, muchos personajes, es un fresco de la ciudad de la época espectacular, entonces tienes que saber equilibrar bien las partes narrativa para que todo el mundo pueda entender, no solo las personas de Barcelona o las personas de España en general, sino también personas de Francia o de Estados Unidos. Tienes que dar un lenguaje universal para que todos puedan entender el momento en que se desarrolla la historia. Entonces allí ha sido complicado,
tengo que decirte la verdad que el libro de Mendoza es tan espectacular que no me lo ha puesto muy difícil. O sea, me ha ayudado muchísimo el libro. Solo hay que leerlo bien para saber hacer una buena adaptación. ¿Cuál ha sido, digamos, lo que yo me he pedido, ¿no? O sea, porque tú me decías, ¿qué es lo que te obligaron o no? Es que simplemente yo Te exigías a ti mismo, ¿no? me exigí, eso no me salía. Me Ya. exigí yo mismo me exigí el mejor trabajo posible porque quería rendir homenaje primero a la ciudad que me acogió hace más de 10 años, 11 Ajá. años. Y segundo, dar una cara nueva a un libro que se lee en las escuelas, que lleva 35 años en el mercado, y darle una cara nueva, darle un lenguaje nuevo, ¿no? A este maravilloso libro era algo bastante importante y que quería hacerlo bien. Y realmente de las personas que te hemos entrevistado y demás, yo lo que me viene a la mente, Mapi, Bonnie, si lo viese demás, pues de coger nuestra imagen y hacer algo, un cómic diferente, nuevo, ¿vale? En la puerta de la pirámide, misterioso, cazamisterios, el mundo del A ti, misterio. a ti te, ¿Serías a ti te capaz? veo, a ti te veo perfecto como un buen Indiana Jones. Anda, Te falta solo el sombrero y ya sí, el está. sombrero, sí, sí. Y Mapi, Bueno, yo Mappy la veo como una vampira. sí, una vampira, ¿no? ¿Superhéroe Sí, o vampira? una Y, vampira, una y al vampira. Boni ya, y bueno, a Nuria ya has dicho Bueno, de Nuria no es una pitonesa, o sea que es una perfecta. pitonista, No soy muy psicóloga original, yo me sexual. quedo como estoy. Y a Monse, que la veo muy calladita, pues no sé. Como La como medium. No, sí, ¿eh? sí, sí, ella es la medium, la jefa, que no La dice jefa. nada, pero está allí Es mirando. la que ordena, la que nos ordena. Exacto. ¿Qué deben de hacer para adquirir estas maravillas que hemos hablado? Sobre todo la ciudad de los prodigios, el cómic también de Bueno, Dar, es que todo es muy fácil. Ir en librerías. en las librerías, ¿no? Y Las bueno, a través librerías que de... por fin están abiertas y que allí podéis encontrar La Ciudad de los Prodigios, que es el último que he sacado. Podéis encontrarlo en cualquier, en la FNAC, la Casa del Libra, podéis encontrarlo en tiendas de cómic, en Amazon, en cualquier sitio. Yo soy más de librerías, pero sí también, por supuesto también. Curiosamente, Claudio, una última cuestión que se me ocurre viendo ahí a tu niña. Es Sí. curioso que cuando somos más pequeños leemos más cómics, más tebeos y Sí, cuando vamos creciendo solo a la letra y a lo mejor no deberíamos de perder esto de la imagen, ¿no? Del cómic. claro. Hay como una especie Eso de... estaría bien, eso sería maravilloso. Yo Que no lo he para perdido, ¿eh? Que soy una friki total. Yo no lo he Sí, perdido. pero lo hablo en general, sí que es verdad que no sé por qué se pasa la literatura escrita y se desecha un poco el cómic. de alguna manera, desde hace unos 25 o 30 años, nació exactamente la novela gráfica que abarca un poco el lenguaje del cómic, utilizando pero unas temáticas, una manera de narrar también que es más cercana a la literatura, o sea, al libro escrito, digamos. Ujú. Y hay algunos autores en concreto que este lenguaje lo han llevado a niveles muy, muy altos. Y pienso, por ejemplo, a autores como Art Spiegelman, que han realizado un cómic que se llama Mouse, que ha ganado el Pulitzer por la literatura. Entonces estamos hablando de un cómic que ha ganado un premio muy prestigioso. O la Marianne Satrapi con su Palestina, como decía antes, Hugo Pratt con su corto maltés. Eh, Todo es simplemente no olvidar que el lenguaje del cómic nace como un lenguaje para niños, pero desde hace muchos años se ha convertido en un lenguaje también para adultos, para gente mayor, con temáticas que no son solo de superhéroes, sino que abarcan realmente todas las temáticas posibles e imaginables. Ujú. Es como un poco, para hacer una comparación,
Es como cuando ahora todo el mundo está súper enganchado a las series, pero las series eran culebrones. O sea, cuando Mm, nosotros pensamos a las series, pensamos a Dallas, a Dynasty, culebrones que Sí. venían o de Estados Unidos o de Argentina y ahora Venezuela, son series de televisión y todo el mundo escribe cosas maravillosas de serie de animación. Es exactamente lo mismo. El cómic ajá, puede ser también algo que no solamente puede ser útil para los niños, sino también Exacto. para que los adultos puedan profundizar temáticas que igual no harían con un libro, por ejemplo. ¿qué iconos te has guiado tú para seguir su trayectoria y identificarte y hacerte tan grande como eres ahora, Claudio? Y luego, por otra parte, ¿cómo podrían, porque hay personas que sí les gustaría, dibujan algo bien, pero necesitarían más apoyo y demás, ¿cómo podrían hacerlo a distancia o cómo podría pedir ayuda o apuntarse para poder lograr y dibujar tan bien como lo que tú haces? La primera pregunta, te digo que los autores que me han inspirado son muchísimos, o sea, es que no hay uno solo. Hugo Pratt, José Muñoz, que realmente hay una barbaridad, hay muchísimos, o sea, no te puedo decir uno solo. Te puedo decir la escuela argentina, por ejemplo, así abarca muchos autores, Alex Toth, Milton Caniff, la escuela americana. Es que hay un montón, hay un montón. De los nuevos también hay autores como Gipi, por ejemplo, me gusta mucho Baru o Barú, ya que es francés. En España hay autores espectaculares como Josep Oms, por ejemplo, que es un colega, un amigo y es un gran autor. Respecto a la segunda pregunta, yo creo que la mejor manera es, por ejemplo, una escuela de cómic. Yo no he tenido la suerte de vivir en una ciudad que había una escuela de cómic y he tardado más en aprender cosas que igual podría haber aprendido en menos tiempo. Ahora, por ejemplo, hay personas que en 2 o 3 años consiguen tener unas herramientas necesarias para realizar unas ilustraciones o unas páginas que le permiten presentarse a un editor y encontrar trabajo. Muchísimas gracias por haber estado a la vera de la Puerta de la Pirámide. Sabes Un que placer. se te queda, el placer es nuestro, sabes que se te queda la Puerta de la Pirámide abierta. Si tienes alguna propuesta o algo para poderla sacar y ayudarte a expandir. Y si no, pues si el programa lo requiere y puede tirar de ti, pues te brindaremos otra vez instancia de estar aquí, que sepas que Será estás. un placer. Y gracias por ser tan grande y gracias por dibujar esas maravillas que por lo menos las personas que realmente nos gusta el cómic o somos frikis, como Mapi, yo y muchos, pues realmente que nos siempre, y a Nuria, claro, y a Bonnie, y que nos dejarnos esa ilusión de poder seguir disfrutando de lo que es la verdadera esencia, porque no es tan fácil, es difícil, pero bueno, de plasmarnos en esos dibujos tan maravillosos y creados realmente de la nada, como quien dice, ¿no? Gracias por Ya. ser un prodigio dentro de la ciudad de los prodigios. Me ha encantado. Ya, Muchísimas gracias. de Un nada, saludo a hombre, todos. amigo. Gracias, Mati, por las preguntas, a la pitonesa Nuria por las cartas y a todos, Y a bueno, Bonnie, por por aquí, a Bonnie también Muchas por ser la gracias a jefa todos. Monse, y bueno, bueno, y para ser el jefe, nos veremos pronto seguramente. Un saludo a todos. pues sí, ya Adiós. nos veremos en persona igual. Un abrazo. Vamos con Un Ira. abrazo.